La parte más aterradora del turno nocturno no es la oscuridad ni el hecho de estar a kilómetros de cualquier rastro humano, aquí en las Badlands. Es la hora previa a la hora de alimentación. Todo el lugar cambia. El aire se vuelve eléctrico. Algunas de las exhibiciones se activan de formas que te hacen doler los dientes. No te acercas. Claro, revisas el perímetro, pero aprendes a mantener cierta distancia, a seguir ciertos caminos. Todos aquí lo hacen. No fue necesario que me lo dijeran 2 veces después de ver lo que le pasó al último novato con linterna. Solo quedó el metal retorcido junto a la cerca. Me llamo Jake White. Y antes de que preguntes, sí, soy Lakota. Nací en Pine Ridge y me crié en Rapid City hasta que mi padre perdió su trabajo en la planta de cemento. Nos mudamos a Wall cuando yo tenía 14 años. En aquellos tiempos en que era solo una trampa para turistas que servía café caro a quienes se dirigían al Monte Rushmore. Eso fue antes de que Crenshaw Industries comprara la mitad de los terrenos vacíos y construyera su centro de investigación a 5 kilómetros al sur del pueblo. Todos sabían que no se trataba realmente de investigación. Los centros de investigación no necesitan muros de concreto de 6 metros rematados con alambre de púas curvado hacia adentro. No contratan guardias de seguridad que firman acuerdos de confidencialidad más gruesos que una guía telefónica, ni exigen verificaciones de antecedentes que se remontan 3 generaciones. Pero el salario era bueno, mejor que cualquier otra cosa en 100 millas a la redonda. Y después de mi divorcio, que me dejó con nada más que deudas y una camioneta oxidada, no estaba en posición de ser exigente. El proceso de solicitud tomó 6 meses. Evaluaciones psicológicas, exámenes médicos, entrevistas con personas cuyas tarjetas solo decían consultor. Hacían preguntas extrañas. ¿Cómo manejaba el estrés? ¿Alguna vez había tenido alucinaciones? ¿Creía en cosas que no podían explicarse con la ciencia? Mentí en esa última. Crecer en la reserva te enseña que hay cosas que la ciencia aún no comprende. La capacitación duró otros 3 meses. Lo llamaban periodo de orientación, pero en realidad era una forma de observar si te quebrabas. La instalación está ubicada sobre 260 hectáreas de tierra arrasada y edificios prefabricados, rodeada por nada más que pastizales y viento. El complejo principal se parece a cualquier otro sitio industrial: muelles de carga, oficinas administrativas, una cafetería con olor a desinfectante. Pero las áreas de contención son diferentes. Túneles de concreto reforzado que serpentean bajo tierra, conectados por pasillos de servicio lo bastante anchos para montacargas. Las paredes son gruesas, el sonido no se propaga. Nos mostraron las reglas el primer día. 15 páginas, escritas a un solo espacio, plastificadas y numeradas. Mi supervisor, Pete Kowalski, me entregó el paquete con manos que temblaban lo justo como para que se notara. Llevaba allí 8 años, más que nadie, salvo el director del lugar. Pete tenía una mirada amable, pero se sobresaltaba cuando sonaban los teléfonos. «Léelo esta noche», me dijo. «Mañana empezamos la parte práctica». La parte práctica. Así llamaban al proceso de aprender qué exhibiciones podían ver a través del acero reforzado, cuáles respondían a campos electromagnéticos y por qué las duchas de emergencia del sector C estaban siempre encendidas, aunque nadie las había usado en meses. Pero me estoy adelantando. Déjame contarte sobre mi primer turno real. La noche en que entendí por qué la tasa de rotación era tan alta. La noche en que descubrí lo que viven los túneles bajo las Badlands. Mi primer turno en solitario comenzó a las 10 p.m. de un martes de octubre. La instalación se veía diferente de noche, más pequeña de alguna manera, como si la oscuridad presionara contra las luces del perímetro y encogiera todo. Pete me había acompañado en el recorrido de patrulla 3 veces durante la capacitación, pero hacerlo solo se sentía como volver a aprender a conducir. La garita estaba en el centro del complejo, una caja de concreto con ventanas a prueba de balas que daban a cada sector. Dentro, 4 monitores mostraban las imágenes de las cámaras y un quinto mostraba lo que llamaban el tablero de estado. Una cuadrícula de luces verdes y rojas que correspondían a diferentes áreas. Verde significaba normal, rojo significaba mantenerse alejado.
Había otros colores también, pero Pete dijo que aprendería sobre ellos más adelante. Serví café del termo que mi abuela me había preparado. Se había preocupado cuando le conté sobre el trabajo. Seguía preguntando por qué necesitaban guardias de seguridad para investigar. ¿Investigar qué?, había preguntado en la cota, como lo hacía cuando pensaba que yo estaba siendo ingenuo. Le besé la frente y le dije que no se preocupara. Ahora, sentado en esa sala estéril con olor a ozono en el aire, deseaba haber hecho más preguntas. El paquete de reglas estaba abierto junto a mi libro de registro. La primera regla parecía bastante sencilla: revisar el sector A las 11 p.m., m, 3 a.m. y 5 a.m. Usar solo el corredor norte. No entrar en las salas de observación. A las 10:45 tomé mi linterna y la radio y salí. El corredor norte era un camino recto desde la garita, iluminado por luces empotradas que zumbaban lo suficiente como para notarse. Mis pasos resonaban sobre el concreto pulido, cada sonido regresando ligeramente distorsionado, como si las paredes estuvieran hechas de algo más denso de lo que parecían. El sector A albergaba lo que el manifiesto llamaba Grupo de Especímenes Alfa. Durante la capacitación solo habíamos visto el corredor, una serie de puertas de acero marcadas con números y símbolos de bioseguridad. Esta noche podía escucharlos. El sonido comenzó suave, como uñas rascando metal. Luego algo que podría haber sido respiración, si la respiración pudiera armonizar consigo misma. Para cuando llegué a la puerta 7, los ruidos se habían transformado en algo que me hizo doler las muelas. Fue entonces cuando escuché la voz. «Hola, novato». Me giré de golpe, el haz de la linterna cortando el pasillo vacío. Nadie. Pero la voz había sido clara, conversacional, como si alguien estuviera justo a mi lado. «Aquí abajo, tipo duro», dijo la voz desde la puerta 7. Miré mi hoja de reglas. La puerta 7 estaba resaltada en amarillo. No responder a vocalizaciones. No hacer contacto visual con ninguna de las ventanas de observación. No me había fijado antes en la ventana de observación, una estrecha franja de vidrio reforzado a la altura de los ojos. Algo se movía detrás de ella. Una sombra que parecía doblar la luz a su alrededor. «Vamos, Jake. Solo una mirada rápida. Sé que quieres ver lo que Crenshaw ha estado recolectando». Mi radio crepitó. La voz de Pete sonaba tensa por la preocupación. «Informe de estado, White Horse. Todo despejado en el sector A», logré responder. «Bien. Recuerda lo que hablamos. Ojos al frente. No te metas donde no te llaman». Lo que estuviera detrás de la puerta 7 se rió. Sonaba como mi exesposa. Igual que cuando se reía al atraparme en una mentira. «Pete me tiene miedo. Lleva 8 años así. Deberías preguntarle por Detroit algún día». Le pregunté qué pasó con Rodríguez. Me obligué a darme la vuelta y continuar el patrullaje. Los sonidos de rasguños me siguieron hasta el final del pasillo, desapareciendo solo cuando llegué al puesto de control. De regreso en la estación de guardia, revisé los monitores. La cámara Sierra mostraba una celda vacía, solo paredes de concreto y un desagüe en el centro del piso. Pero la señal de audio captaba algo, un rumor grave que hacía vibrar los altavoces. Sonó el teléfono. «Whitehorse». La voz de Pete sonaba cansada. «¿Estás bien allá afuera?» «Sí, solo que me habló». Una larga pausa. «¿Cuál?» «La puerta 7. Sabía mi nombre». «Lo hacen, recogen información de alguna forma, tal vez ondas de radio o leen nuestras mentes. Los cerebritos tienen teorías». Pete suspiró. «Lo importante es que no miraste». «Eso está bien, muy bien». «¿Qué pasó con Rodríguez?» La línea quedó en silencio tanto tiempo que pensé que Pete había colgado. Rodríguez miró. En su primera semana, un chico curioso de Phoenix. Creía que podía con todo. La puerta 7 se metió en su cabeza, le hizo ver cosas, empezó a hablar solo, a escribir mensajes en las paredes. Tuvimos que dejarlo ir. ¿Dónde está ahora? En un centro psiquiátrico en Denver. Lleva 6 años ahí. Todavía dibuja lo que vio. El mismo dibujo, una y otra vez. La voz de Pete bajó el tono. Escucha, Jake. Algunas de estas cosas son inteligentes, más que nosotros. Saben cómo meterse bajo tu piel, pero mientras sigas las reglas estarás bien. Las reglas funcionan. Han mantenido a la gente a salvo durante casi una década. Miré el paquete de reglas. Me quedaban 14 páginas por estudiar. ¿Cuántos especímenes hay?
43 en contención activa, 12 en almacenamiento temporal y 3 en lo que llamamos observación crítica. Pete hizo una pausa. Tu próxima ronda es a la 1 a.m. en el sector B esta vez. Ese es diferente. Menos charla, más actividad física. Mantén distancia de las barreras. Después de que Pete colgó, me quedé en la estación de guardia observando los monitores. El panel de estado mostraba todas las luces en verde, excepto una ámbar en el sector C. Consulté la regla 12. Si el sector C muestra estado ámbar, solo monitorear, no investigar. Contactar al supervisor del turno diurno si el estado ámbar persiste más allá de las 6 a.m. En algún lugar del edificio, algo aulló. El sonido viajó por el sistema de ventilación, distorsionado y multiplicado hasta parecer venir de todas partes a la vez. En los monitores nada se movía. Las celdas parecían vacías, estériles, seguras. Pero estaba aprendiendo que las apariencias no significaban nada en las Badlands. Los verdaderos monstruos no eran los que podías ver. A las 2:45 a.m. reuní mi equipo para patrullar el sector B. La hoja de reglas para esta zona era más compleja. 3 páginas de viñetas y advertencias. La regla 8 destacaba: mantener una distancia mínima de 15 pies respecto a todas las barreras de contención. Si los especímenes se acercan a las barreras durante la patrulla, retirarse a las zonas seguras designadas y esperar hasta que regresen a un estado inactivo. El mapa mostraba el sector B como una gran zona abierta con pasarelas elevadas que daban vista a una serie de recintos. A diferencia de los pasillos estériles del sector A, esta sección parecía un almacén con gradas incorporadas en las paredes. Plataformas de observación en distintos niveles ofrecían ángulos de vista hacia lo que parecían hábitats más que celdas. Tomé la escalera oriental y bajé 2 niveles. El aire se volvió más cálido al descender, con un olor terroso que me recordó verlas cerca del Parque Nacional Badlands. Mi abuela solía contar historias sobre esas cuevas, cómo se decía que iban más profundo de lo que nadie sabía, conectando con lugares que existían antes de la llegada de los colonos blancos. La primera celda contenía algo que desafiaba una descripción sencilla. Imaginen un búfalo, pero mal en todas sus proporciones. Demasiado alto, con patas dobladas en ángulos que no deberían sostener peso. Su piel se movía como agua, cambiando entre marrón, gris y un tono indefinido. Cuando se giró hacia mí, vi ojos que reflejaban la luz como los de un animal nocturno, pero dispuestos en racimos por todo el cráneo. Consulté mi reloj. Justo a tiempo. La criatura no se había acercado a la barrera, así que avancé al siguiente puesto de observación. El recinto B2 parecía vacío al principio. Solo tierra roja y unos cuantos huesos dispersos que quizás fueron de ciervo. Entonces el suelo se movió. Lo que había tomado por tierra comenzó a ondular, revelándose como algo vivo y vasto. A las 13:41 la superficie se rompió en segmentos, cada uno moviéndose de forma independiente, pero de algún modo coordinada, como un organismo colectivo que había aprendido a imitar el terreno. Mi radio zumbó. White Horse, ¿me copias? Adelante, Pete. ¿Cómo se ve el sector B? Tranquilo. B1 está despierto pero mantiene distancia. Los B2 están activos pero contenidos. Bien. Recuerda, si algo se acerca a las barreras, no intentes observar su comportamiento. Solo dirígete a una zona segura y solicita refuerzos por radio. Corté la transmisión y continué con la patrulla. El recinto B3 albergaba algo que, desde lejos, parecía casi humano, pero al acercarme, la semejanza resultaba inquietante en lugar de reconfortante. Caminaba erguido sobre 2 piernas, tenía 2 brazos y una cabeza colocada aproximadamente en la posición correcta. Sin embargo, las proporciones eran sutilmente incorrectas. Brazos demasiado largos, torso alargado, una cabeza que giraba unos grados más de lo que el cuello debería permitir. A las 14:49, estaba sentado en la esquina de su recinto, meciéndose hacia adelante y hacia atrás mientras tarareaba una melodía que casi reconocí. Una canción infantil, pero las palabras estaban en un idioma que precedía a cualquiera que hubiera escuchado. El sonido se me metió bajo la piel como una picazón imposible de rascar. Fue entonces cuando noté las fotografías. Estaban escondidas detrás de una tubería junto al pasillo,
instantáneas Polaroid que alguien había ocultado. A las 15:16 miré a mi alrededor y vi que no había cámaras apuntando hacia esa sección. Las saqué. La primera foto mostraba a un hombre con uniforme de seguridad de pie justo donde yo estaba. Sonreía y hacía una señal de aprobación con el pulgar. Detrás de él, el recinto B3 estaba vacío. La fecha marcaba 3 meses atrás. La segunda foto mostraba al mismo hombre, en el mismo lugar, pero ahora había algo moviéndose en el fondo del recinto. A las 15:49 se podía ver una sombra que podría haber sido la criatura humanoide, o tal vez algo completamente distinto. La tercera foto me hizo temblar las manos. Mismo hombre, mismo sitio. Pero su sonrisa ahora parecía forzada y sus ojos tenían la mirada vidriosa de alguien que ya no está del todo presente. En el recinto detrás de él, la criatura humanoide estaba pegada a la barrera, con sus 2 largos brazos extendidos hacia el área de observación. A las 16:15, la cuarta foto mostraba solo el recinto, vacío nuevamente. No había rastro de la criatura ni del guardia de seguridad. Volví a esconder las fotos detrás de la tubería y revisé mi hoja de reglas. Regla número 11. Reportar cualquier material no autorizado encontrado durante la patrulla. No retirar ni examinar efectos personales dejados por el personal anterior. Mi radio crepitó antes de que pudiera reportarlo. A las 16:42 escuché una voz que no era la de Pete. Venía desde atrás en dirección al recinto B3. Me giré lentamente, sabiendo que no debía hacerlo, pero sin poder evitarlo. La criatura humanoide estaba en la barrera, con la cara pegada al vidrio reforzado. Sus rasgos eran una imitación tosca de la anatomía humana. A las 17:06 tenía demasiados dientes, ojos que parpadeaban por separado y una piel que parecía arcilla moldeada y secada al sol. Pero cuando habló, su voz era perfecta, masculina de unos 30 y tantos años con un ligero acento que no pude identificar. Esas fotos que encontraste, ese es Tommy Bearcloud. Trabajaba aquí antes que tú. La boca de la criatura no se movió al hablar. La voz parecía venir del aire a su alrededor. Buen tipo. Ojibwa, como tu bisabuela por parte materna. Siempre hablaba de sus hijos en Minnesota. Di un paso atrás, pero la criatura continuó. A Tommy le gustaba tomar fotos, documentar cosas. A la gerencia no le gustaba. Una noche se puso curioso. Empezó a hacer preguntas sobre lo que le pasó al guardia anterior. A las 17:57, la cosa que no era del todo humana inclinó la cabeza. ¿Quieres saber qué le pasó a Rodríguez? ¿Lo que realmente pasó? Regla número 9. No entablar conversación con los especímenes. Reportar cualquier intento de comunicación al supervisor del turno diurno. Tomé mi radio, pero la criatura rió. Rodríguez no miró por la puerta 7 por curiosidad. Miró porque lo obligaron. Las cosas del sector A son solo los aperitivos. Lo que estás viendo ahora mismo, lo que te está viendo a ti, somos el plato principal. A las 18:20, las luces del sector B se atenuaron y luego parpadearon hasta recuperar la intensidad. En ese breve instante de oscuridad, juraría que la criatura se había acercado más al vidrio. Pregúntale a Pete sobre la tasa de rotación. Las cifras reales, no las del manual del empleado. Pregúntale cuántos guardias han desaparecido sin dejar dirección, sin último sueldo, sin despedida. A las 18:48, la voz de la criatura se convirtió en un susurro que de algún modo se oyó con claridad a pesar de la distancia. Pregúntale por qué necesitan nuevos guardias cada 6 meses. Me obligué a darme la vuelta y caminar hacia la zona segura marcada en mi mapa. Una pequeña alcoba reforzada con iluminación de emergencia y una línea directa a la estación de guardias. Detrás de mí, la criatura comenzó a cantar de nuevo. Era la misma melodía de canción de cuna, con palabras que sonaban como oraciones pronunciadas al revés. Desde la zona segura se tenía una vista clara de los 3 recintos. El búfalo de la criatura del recinto B1 parecía dormido. El imitador de terreno de B2 se había quedado inmóvil, retomando su imitación de tierra estéril, pero la criatura humanoide del B3 seguía en la barrera, observando la zona segura con esos ojos que parpadeaban de forma independiente. Llamé a Pete. Informe de estado, respondió antes de que pudiera hablar. Necesito saber sobre Tommy Bearcloud. Hubo una larga pausa. ¿Dónde escuchaste ese nombre?
Encontré unas fotos. B3 hablaba de él. Jesús, Jake, te dije que no interactuaras. Recoge tu equipo y regresa a la estación de guardias ahora. Pete, ¿qué pasó en la estación de guardias? Hablamos cuando regreses. Miré una vez más hacia el recinto B3. La criatura se había alejado de la barrera y había vuelto a su rincón, pero podía sentir su atención como el calor de una fogata. Mientras subía las escaleras de regreso al nivel principal, la oí tararear de nuevo. La melodía me siguió hasta la estación de guardias, arrastrándose en mi memoria, donde permanecería mucho después de que el sonido se desvaneciera. Algunas canciones, una vez escuchadas, nunca terminan realmente. Solo esperan en los rincones silenciosos de tu mente, listas para sonar de nuevo cuando menos lo esperas. Y en las Badlands había muchos rincones silenciosos. Pete me estaba esperando cuando regresé a la estación. Había venido desde el pueblo en su Chevy destartalado, todavía con la camisa de pijama bajo una chaqueta gruesa. Su rostro parecía haber envejecido 10 años desde nuestra conversación telefónica. «Muéstrame las fotos», dijo sin rodeos. Lo guié de regreso al sector B, bajando por la escalera este hasta el área de observación. Las Polaroids estaban exactamente donde las había dejado, escondidas detrás de una tubería. Pete examinó cada una con su linterna y su expresión se volvió más sombría con cada imagen. «Tommy era un buen guardia», dijo finalmente. Cuidadoso, seguía las reglas, pero empezó a notar patrones. ¿Qué tipo de patrones? Guardias que vinieron antes que él, cómo sus pertenencias personales aparecían en lugares extraños meses después de que supuestamente habían sido transferidos a otras instalaciones. Pete guardó las fotos en su bolsillo. Una taza en la sala de descanso que pertenecía a un tipo que se fue 8 meses antes. Guantes de trabajo en el armario con otro nombre escrito adentro. Cosas pequeñas que la administración siempre explicaba. Señaló hacia el recinto B3, donde la criatura humanoide permanecía inmóvil en su rincón. Tommy empezó a documentar todo, a tomar fotos, a llevar notas. Luego una noche no se presentó a su turno y nadie investigó. La empresa envió un equipo muy minucioso, muy profesional. Encontraron su camioneta en una parada de camiones en Wyoming, las llaves aún en el encendido. Las cámaras de seguridad lo mostraron alejándose del vehículo, pero lo perdieron tras caminar unos 45 metros. La voz de Pete se volvió más baja. Dijeron que había tenido un colapso, el estrés del trabajo, el aislamiento, demasiado tiempo solo con sus propios pensamientos. Le pasa a los guardias en instalaciones remotas. Miré hacia el recinto B3. La criatura se había girado hacia nosotros, aunque desde esa distancia no podía distinguir bien sus rasgos. Pero tú no crees eso. Lo creí durante una semana. Luego encontré su cuaderno, atascado detrás de un radiador en la sala de descanso. Tommy había estado siguiendo algo que llamó el proceso de recolección. Nombres, fechas, patrones de comportamiento en las semanas previas a la desaparición de los guardias. Pete se frotó los ojos. Según sus notas, siempre comienza de la misma manera. Los especímenes empiezan a hablar con el nuevo guardia, compartiendo información que no deberían tener, despertando su curiosidad sobre cosas que no deberían investigar. ¿Cómo preguntar por Rodríguez? Exactamente cómo preguntar por Rodríguez. Pete comenzó a caminar de regreso hacia la escalera. Vamos, necesito mostrarte algo en el ala administrativa. Tomamos una ruta que no había visto durante el entrenamiento, a través de una serie de túneles de mantenimiento que conectaban diferentes secciones de la instalación. Las paredes eran de bloques de concreto antiguos en lugar de cimientos vertidos. Manchas de agua antiguas formaban patrones abstractos que parecían moverse con el haz de luz de la linterna de Pete. ¿Cuánto tiempo llevas trabajando aquí?, pregunté mientras caminábamos. 8 años el próximo mes. Empecé justo después de mi baja del ejército. Policía militar, desplegado 3 veces en lugares que oficialmente no existen. Pete se detuvo frente a una pesada puerta de acero marcada como «Solo personal autorizado». Pensé que ya había visto todo lo que podía dar miedo. Resulta que estaba equivocado. Usó una tarjeta de acceso para abrir la puerta, revelando una pequeña oficina llena de archivadores y cajas de archivo.
El escritorio estaba cubierto de expedientes de personal, informes de incidentes y fotografías similares a las que Tommy había escondido. Este es el archivo privado de la directora Hawkins, dijo Pete, sacando una carpeta gruesa. No sabe que tengo acceso y preferiría que siguiera así, pero necesitas entender en lo que te estás metiendo. La carpeta contenía registros laborales que se remontaban a 12 años, cuando la instalación se inauguró. Conté 47 guardias de seguridad distintos, con notas detalladas sobre su desempeño, evaluaciones psicológicas y circunstancias de su salida. La mayoría de los expedientes terminaban de la misma manera: renuncia voluntaria debido a problemas relacionados con el estrés, o no se presentaban a su turno programado y se asumía una salida voluntaria. Pero las evaluaciones psicológicas contaban otra historia. Guardias que reportaban alucinaciones auditivas y visuales, trastornos del sueño, comportamiento paranoico y una obsesiva documentación de las operaciones de la instalación. Mira las fechas, dijo Pete. Revisé las fechas de terminación y vi el patrón de inmediato. La mayoría de los guardias duraban entre 4 y 8 meses. Algunos llegaban al año. Solo Pete había sobrevivido más de 18 meses. La tasa de supervivencia era de aproximadamente un 15%. Pete continuó. La corporación lo sabe. Lo tienen en cuenta en el presupuesto de personal. Existe todo un departamento especializado en encubrir desapariciones, creando historiales falsos de guardias que supuestamente fueron transferidos a otros puestos. Un expediente llamó mi atención. María Santos, despedida tras 6 meses. La foto mostraba a una mujer de unos 30 años, con ojos amables y una sonrisa segura. Su evaluación psicológica final mencionaba un interés excesivo en el comportamiento de los especímenes y en la historia de la instalación. Una nota escrita a mano en el margen decía: recomendar terminación inmediata antes de que la contaminación se propague a otros miembros del personal. ¿Contaminación? Así le llaman cuando un guardia empieza a hacer las preguntas correctas, cuando los especímenes logran establecer comunicación. Pete sacó otro expediente, este con un sello rojo. Incidente crítico. Este es el expediente de Rodríguez. ¿Quieres saber lo que realmente ocurrió? Asentí. Aunque parte de mí quería salir corriendo de esa oficina, de esa instalación, de toda esa pesadilla. Rodríguez no solo sentía curiosidad por la puerta 7, estaba siguiendo las notas del guardia anterior, un hombre llamado William Crow Feather, Lakota, como tú. Crow Feather había descubierto que los especímenes estaban conectados de alguna manera, compartiendo información mediante métodos que el equipo de investigación no lograba entender. Pete abrió el expediente de Rodríguez y reveló páginas de notas escritas a mano, todas en español, con traducciones al inglés sujetas con clips en cada página. Las notas describían conversaciones con múltiples especímenes, observaciones detalladas de sus patrones de comportamiento y una teoría creciente. Las criaturas no eran entidades separadas, sino partes de algo más grande, una inteligencia distribuida que utilizaba la curiosidad humana como herramienta para sus propios fines. Rodríguez pasó 3 semanas documentando todo. Luego cometió un error. Pete me mostró la última entrada, fechada el día antes del colapso mental de Rodríguez. Intentó establecer contacto directo con la entidad tras la puerta 7. No solo escuchó su voz, sino que la miró directamente mientras hablaba. La descripción que seguía me revolvió el estómago. Rodríguez había visto algo tras la puerta 7 que su mente no pudo procesar, una forma que cambiaba entre lo familiar y lo alienígena, entre lo humano y lo otro. Pero peor que lo visual fue el conocimiento que vino con ello, la comprensión de lo que realmente era esa instalación, lo que los especímenes estaban construyendo y qué papel jugaban los guardias de seguridad en sus planes a largo plazo. La cosa detrás de la puerta 7 le mostró la verdad, dijo Pete. Todo. ¿Qué pasa con los guardias que desaparecen? ¿A dónde van? ¿Por qué los especímenes necesitan contacto humano fresco cada pocos meses? Cerró el expediente. Rodríguez dibujaba la misma imagen una y otra vez porque era lo único que su mente podía retener. Todo lo demás se había quemado. Me recosté en la barata silla de oficina, intentando procesar lo que acababa de aprender. Entonces, ¿por qué me estás contando esto?
¿Por qué no dejarme renunciar? Porque eres diferente, Lakota, como Crowfeather. Los especímenes responden de forma distinta a personas con antecedentes indígenas. Comparten más información, establecen contacto más rápido. La expresión de Pete se volvió sombría. La corporación recluta específicamente de reservas y comunidades indígenas. Creen que tiene que ver con la sensibilidad espiritual o la memoria genética. La verdad es que nadie sabe realmente por qué funciona. Un pensamiento me vino a la mente. Si sabes todo esto, ¿por qué no te has ido? Pete guardó silencio por un largo momento. Cuando habló, su voz apenas era un susurro. Porque no puedo. Ninguno de nosotros puede, una vez que hemos estado aquí, el tiempo suficiente. Los especímenes se meten en tu cabeza, se vuelven necesarios. Empiezas a creer que alguien debe vigilar, mantener las barreras, seguir las reglas. Me miró directamente. Hace 3 años intenté renunciar. Llegué hasta Rapid City antes de dar la vuelta y regresar. Me digo que es porque alguien tiene que proteger a la gente de lo que está contenido aquí. Pero en el fondo sé la verdad. No los estoy protegiendo a ellos de nosotros. Estoy protegiéndonos a nosotros de ellos. Y eventualmente esa diferencia deja de importar. Permanecimos en silencio durante varios minutos, rodeados por las pruebas de más de 30 guardias de seguridad fallidos. Afuera, el viento había comenzado a soplar con fuerza, sacudiendo las ventanas del edificio administrativo. En algún lugar de la instalación, la alarma sonó 2 veces. Señal de que eran las 3 a.m. Tengo que volver, dije. Pete asintió. Sector A otra vez. La puerta 7 te estará esperando. Sabe que has aprendido algo esta noche y querrá saber qué. Me entregó un pequeño dispositivo que parecía un audífono. El amortiguador de sonido no bloqueará todo, pero ayudará a filtrar la manipulación de frecuencias que usan. Manténlo en tu oído izquierdo. Cuando me preparaba para salir de la oficina, Pete me llamó una vez más. Jake, sea lo que sea que la puerta te ofrezca mostrar o prometer explicar, no mires. La única razón por la que todavía estoy funcional es porque nunca hice contacto visual directo con ninguno de ellos. Una vez que ves lo que realmente son, no hay vuelta atrás. Caminé por los túneles de mantenimiento en dirección al sector A, con las advertencias de Pete resonando en mi mente. Pero ya empezaba a entender que las advertencias no serían suficientes. Los especímenes habían sido pacientes durante décadas, recolectando guardias, estudiando el comportamiento humano, esperando algo. Aunque tenía la rodilla lastimada, el amortiguador de sonido se sentía extraño en mi oído, como tener agua atrapada después de nadar. Reducía los sonidos ambientales de la instalación a un zumbido amortiguado, pero aún podía oír el eco de mis pasos en las paredes del pasillo. Mientras me acercaba al sector A para mi ronda de las 3 a.m., la puerta 7 ya me esperaba. Incluso antes de llegar al área de observación, podía sentir su atención. El aire se sentía más denso, cargado con la misma energía que antecede a las tormentas eléctricas en las praderas. Mi abuela siempre decía que podía saborear los rayos horas antes de que cayeran. Ahora entendía lo que quería decir. Jake. La voz atravesó el amortiguador, distorsionada pero aún clara. Has estado ocupado esta noche aprendiendo cosas, haciendo preguntas. Seguí caminando, concentrado en la lista de verificación en mi mano. Revisar cada puerta por integridad estructural, verificar sellos de contención, monitorear la temperatura ambiente. Tareas simples que no tenían nada que ver con lo que vivía detrás de la puerta 7. Pete te mostró los archivos, ¿verdad? Todos esos nombres, todas esas fechas. 47 guardias en 12 años. La voz tenía un tono de diversión. Pero no te dijo la parte más interesante sobre lo que pasa después de que los recogemos. A pesar de las advertencias de Pete, del amortiguador, de cada instinto gritándome que siguiera caminando, me detuve. No frente a la puerta 7, sino a la puerta 5. 3 celdas más abajo. Lo suficientemente cerca para escuchar con claridad. Lo bastante lejos para mantener una distancia plausible. No mueren, Jake. Morir sería un desperdicio. Los necesitamos conscientes, despiertos, capaces de procesar información. Se convierten en parte de la red. Nodos adicionales en un sistema que abarca continentes.
Me obligué a continuar la patrulla, revisando de la puerta 1 a la 6. Cada celda parecía vacía a simple vista, pero los audios recogían diversos sonidos, rasguños, respiración, lo que podrían haber sido conversaciones susurradas en idiomas que no reconocía. Puerta 7, anuncié por la radio siguiendo el protocolo. Inspección visual completa. Recibido. La voz de Pete respondió con estática. ¿Alguna anomalía? Miré por la estrecha ventana de observación. Algo se movía detrás del vidrio reforzado. Una sombra que parecía doblar la luz a su alrededor. La misma sombra que había visto en mi primera patrulla. Pero ahora entendía que me estaba estudiando con tanta intensidad como yo intentaba no estudiarla a ella. Negativo. Continuando patrulla. Pero no me moví. Lo que estuviera detrás de la puerta 7 había enmudecido. Y de algún modo eso era peor que su voz. El silencio significaba que estaba pensando, planeando, esperando el momento exacto para compartir la revelación que pensaba que me rompería. ¿Quieres saber sobre William Crowfeather?, dijo finalmente. Pete lo mencionó, pero no te contó toda la historia. Crowfeather descubrió nuestro propósito aquí. Comprendió lo que realmente está construyendo Crenshaw Industries. Empecé a caminar de nuevo, pero la voz me siguió por el pasillo. Esta instalación no es una estación de investigación ni un centro de contención. Es una oficina de reclutamiento. No somos prisioneros, Jake. Somos empleados. Y cada pocos meses contratamos nuevo personal. Al final del pasillo, di la vuelta y comencé a regresar. El viaje de regreso siempre se sentía más largo, como si el corredor se estirara cuando no lo miraba. Mis pasos resonaban con un ritmo incorrecto, creando un patrón que no coincidía con mi andar. Crowfeather duró 11 meses, más que la mayoría, porque comprendía lo que ofrecíamos. Colaboración en lugar de miedo, cooperación en vez de resistencia. La voz hizo una pausa mientras pasaba nuevamente frente a la puerta 7. Él todavía está aquí, ¿sabes? No en estas celdas, sino en los niveles profundos, lugares a los que Pete no tiene acceso autorizado. Llegué al punto de control de seguridad y pasé mi credencial. El escáner emitió 2 pitidos, uno al entrar, uno al salir. Pero según mi entrenamiento, solo debía sonar una vez al final de la patrulla. Hice una anotación en mi bitácora para preguntarle a Pete sobre esa discrepancia. Revisa tu bolsillo, Jake. Me detuve en seco. Mi chaqueta había estado colgada toda la noche en la estación de guardia. Nadie más tenía acceso a las áreas de seguridad. Pero cuando metí la mano en el bolsillo izquierdo, mis dedos encontraron algo que no había estado allí antes. Un pequeño objeto envuelto en papel tisú. Dentro del papel había una figura de madera tallada de unos 7.5 centímetros de alto. Artesanía Lakota que representaba a un guerrero con un tocado de lobo. El detalle era extraordinario, cada pluma tallada individualmente, cada diente en la boca del lobo distinguible. El tipo de trabajo que toma semanas realizar. Reconocí el estilo de inmediato. Mi tío abuelo había tallado figuras similares, vendiéndolas a los turistas en Rapid City antes de que la artritis le inutilizara las manos. Había estado muerto desde hacía 5 años. «Dale la vuelta», sugirió la voz. En la parte inferior de la figura, talladas en letras diminutas, estaban las iniciales WCF, William Crowfeather. Había hecho esa figura durante su 8º mes en el lugar. Pasaba su tiempo libre en el taller de carpintería, trabajando en piezas para el cumpleaños de su hija. Ella habría cumplido 7 años en octubre. La voz tenía un tono de tristeza genuina, pero para entonces, Crowfeather ya había aprendido demasiado como para marcharse. Así que se quedó. Se convirtió en parte del equipo. Guardé la figura de nuevo en el bolsillo y continué hacia la estación de guardia, pero el pasillo parecía ahora más largo, estirándose frente a mí como un túnel sin fin. Mi radio crujió con estática y la voz de Pete se escuchó distorsionada. Informe de estado. Caballo blanco. Patrulla completada. Volviendo a la estación, respondí. Copiado. Annie. La transmisión se cortó y fue reemplazada por un ruido blanco. Intenté comunicarme de nuevo, pero no hubo respuesta. La radio marcaba señal completa, pero todos los canales producían la misma estática. Frente a mí, las luces de la estación de guardia parpadearon una vez, luego se estabilizaron. Las comunicaciones son poco confiables a esta hora, explicó la voz.
aunque ya estaba a 50 yardas del sector A. Hay interferencia electromagnética desde los niveles profundos. El equipo de allá abajo genera bastante energía ambiental. Llegué a la estación de guardia y revisé los monitores. Todos los sectores mostraban estado verde, sin alertas ni anomalías. Pero la cámara 7A, que debía mostrar una celda vacía, mostraba algo distinto. Una figura sentada en la esquina donde se unían la sombra y la luz, de forma humana pero con proporciones incorrectas. Parecía estar tallando algo con un pequeño cuchillo. Cambié a la cámara 7B, que cubría la misma celda desde otro ángulo. Concreto vacío, nada más. Volví a la 7A. La figura seguía allí, ahora levantando su talla para mostrarla a la cámara. Otro guerrero de madera, idéntico al que tenía en el bolsillo. Sonó el teléfono. Caballo Blanco. No era la voz de Pete. Algo que quizá alguna vez fue humano, pero había olvidado cómo funcionaban las cuerdas vocales. Jake, soy William. William Crowfeather. Necesito que escuches con atención. Colgué de inmediato, pero el teléfono volvió a sonar. No cuelgues. Esto es importante. Pete no te está contando todo. La gente que dirige este lugar no son humanos. No lo han sido en décadas. El personal real desapareció hace años, reemplazado por algo que aprendió a imitar el comportamiento humano. Arranqué el cable del teléfono de la pared, pero la voz de Crowfeather continuó por los altavoces de la radio. Las cosas en las celdas. No somos monstruos, somos refugiados, escondiéndonos de lo que tomó el control de los niveles superiores, lo que lleva la cara de Pete, lo que responde cuando pides refuerzos. Las luces de la estación de guardia se apagaron. Se activó la iluminación de emergencia, bañando todo en rojo. En ese resplandor carmesí, los monitores mostraron una vista diferente de la instalación. Pasillos que nunca había visto, llenos de figuras que se movían con gracia depredadora, salas donde formas humanoides se sentaban en escritorios escribiendo informes y archivando documentos de precisión mecánica. Nivel B7, continuó la voz de Crowfeather. El elevador detrás de la oficina de mantenimiento. El código de acceso es 1847, el año del tratado de Fort Laramie. Ven solo. No confíes en Pete. No confíes en nadie que diga querer ayudarte. Las luces normales parpadearon y volvieron. Los monitores regresaron a sus transmisiones habituales. Pasillos vacíos, celdas silenciosas, paneles de estado en verde. Mi radio volvió a la vida con la voz de Pete. Caballo Blanco, ¿me copias? Te perdí un minuto. Estoy aquí, logré decir. Bien, ¿cómo va todo? Miré los monitores a la instalación pacífica que mostraban, pero aún podía sentir la figura de madera en mi bolsillo. Prueba tangible de que algo había pasado. Algo que desafiaba todo lo que creía saber sobre este lugar. Todo en calma, mentí. Excelente. La próxima patrulla es a las 5 a.m. Descansa un poco. Me recosté en la silla de la estación de guardia, rodeado de tecnología que tal vez o tal vez no me mostraba la realidad. Afuera el viento seguía soplando sobre las tierras baldías, cargando sonidos que podían ser cualquier cosa. En mi bolsillo, el guerrero de madera se sentía cálido contra la palma de mi mano. La hora entre las 4 y las 5 de la madrugada se estiraba como caramelo, cada minuto arrastrándose con una lentitud agonizante. Me quedé en la estación de guardia, dándole vueltas a la talla de Crowfeather, intentando entender lo que había sucedido. La figura era real, sólida, tallada en lo que parecía abeto de Black Hills. Las iniciales en la base estaban desgastadas, como si alguien las hubiera frotado con el pulgar una y otra vez. A las 4:30 tomé una decisión. La oficina de mantenimiento estaba un nivel abajo de la estación de guardia, accesible a través de una escalera de servicio que había notado durante el entrenamiento pero nunca explorado. Según los planos de la instalación, albergaba paneles eléctricos, calentadores de agua y suministros de limpieza. Pero los mapas podían mentir, especialmente en un lugar donde nada era lo que parecía. Salí de la estación de guardia 15 minutos antes, diciéndome que solo estaba haciendo un recorrido de seguridad adicional. La escalera de servicio era más estrecha que los pasillos principales, con paredes de concreto que mostraban daños por agua y décadas de abandono. Mis pasos resonaban de forma distinta allí, con ecos agudos que parecían rebotar desde distancias imposibles.
La puerta de la oficina de mantenimiento tenía señalización estándar. Solo personal autorizado, peligro eléctrico. Sin embargo, al probar la manija, giró con facilidad. En el interior, la sala era justo como esperaba. Estanterías metálicas grises llenas de suministros, un calentador de agua zumbando en una esquina, paneles eléctricos con etiquetas de advertencia en varios idiomas. Detrás del calentador de agua, parcialmente oculto por las sombras, encontré lo que Crowfeather había prometido, una puerta de ascensor. El panel de botones era anticuado, del tipo que uno podría encontrar en un edificio de oficinas de los años 60. En lugar de números de piso mostraba letras G, B1, B2, B3 y al fondo B7. Al lado de los botones había un pequeño teclado numérico con una pantalla LED que mostraba 4 guiones, esperando una entrada. Tecleé 1847. La pantalla se iluminó en verde y las puertas del ascensor se abrieron con un suave timbre. El descenso hasta B7 tomó más tiempo del esperado. Según mi cuenta, bajamos al menos 20 pisos, mucho más profundo de lo que los planos de la instalación sugerían. Cuando finalmente se abrieron las puertas, salía un pasillo que parecía pertenecer a otra época. Las paredes estaban revestidas con paneles de madera oscura y elegante, como el interior de un antiguo hotel. Bombillas Edison y apliques de latón proporcionaban una luz cálida y constante. El suelo de madera pulida crujía suavemente bajo mis botas. Todo en ese nivel hablaba de artesanía y atención al detalle, en marcado contraste con el concreto utilitario de arriba. «Bienvenido a la verdadera instalación», dijo William Crowfeather a unos 6 metros de distancia. Se veía más joven de lo que esperaba, tal vez unos 40 años, con el cabello entrecano y unos ojos que reflejaban décadas de sabiduría acumulada. Vestía jeans y una camisa de franela, ropa normal que parecía fuera de lugar en ese palacio subterráneo. «No eres un prisionero», dije, más como afirmación que como pregunta. «Ninguno de nosotros lo es». «Somos voluntarios», respondió, y me hizo un gesto para que lo siguiera por el pasillo. Las cosas de arriba en las celdas son señuelos, sombras y proyecciones diseñadas para mantener la ilusión. El trabajo real ocurre aquí abajo. Pasamos junto a varias puertas, cada una marcada con símbolos que no reconocía, patrones geométricos que parecían cambiar cuando no los miraba directamente. A través de algunas puertas entreabiertas, vi talleres donde personas trabajaban en proyectos intrincados. Sus manos se movían con precisión experta. ¿Qué tipo de trabajo? Preparación. El mundo en la superficie está cambiando, Jake. Ha estado cambiando durante décadas. Algo se acerca que transformará todo lo que la humanidad cree saber sobre la realidad. «Estamos construyendo botes salvavidas», dijo Crowfeather, guiándome hacia una sala circular con techo abovedado pintado como el cielo nocturno. Las estrellas se movían lentamente, formando nuevas constelaciones mientras observábamos. Alrededor del perímetro había sillas cómodas dispuestas en pequeños grupos. Reconocí a varias personas de los archivos de personal, María Santos, Rodríguez, incluso Tommy Bearcloud. Todos estaban muy vivos y aparentemente intactos tras sus experiencias. «La instalación de la superficie es un centro de reclutamiento», explicó Crowfeather mientras nos sentábamos frente a frente. «Crenshaw Industries identifica personas con talentos específicos, usualmente indígenas con marcadores genéticos que indican sensibilidad a fluctuaciones dimensionales. Los traen aquí, prueban sus reacciones ante estímulos sobrenaturales controlados, evalúan sus perfiles psicológicos y luego desaparecen. Ellos eligen. Algunas personas no pueden soportar la verdad sobre lo que viene. Sus mentes rechazan la información, así que se les da una nueva identidad y se les traslada a comunidades seguras. Otros, como tú, se adaptan. Se les invita a unirse al trabajo real», añadió. Rodríguez se acercó con una bandeja que llevaba café y lo que parecía pan recién horneado. Se movía con confianza, sin rastro del daño psicológico que Pete había descrito. Cuando sonrió, sus ojos estaban claros y enfocados. «El colapso fue fingido», dijo, como si hubiera leído mis pensamientos. «Era necesario para mantener la historia oficial. Mi familia cree que estoy en un centro psiquiátrico, pero los llamo cada semana. Están seguros, protegidos y estarán entre los primeros evacuados cuando llegue el momento».
Acepté el café, principalmente para tener algo que hacer con las manos. ¿Evacuados de qué? De la convergencia, respondió María Santos, uniéndose al grupo. Cada varios miles de años las barreras entre dimensiones se debilitan. Cosas que existen en espacios paralelos comienzan a filtrarse. Al principio fue lento. Fenómenos inexplicables, avistamientos de críptidos, encuentros sobrenaturales que la ciencia convencional descarta. Pero está acelerándose. Sacó una tableta y me mostró imágenes satelitales de distintos lugares del mundo. Cada imagen estaba marcada con puntos rojos agrupados alrededor de ciertas características geográficas: cordilleras, bosques profundos, antiguos lugares de entierro. Estos son sitios de emergencia, explicó, lugares donde la membrana dimensional se está desgastando. El gobierno lo sabe desde hace décadas, pero lo están tratando como un problema militar. Creen que pueden contener o usar como arma lo que está atravesando. Y están equivocados, completamente equivocados. Lo que está emergiendo no es hostil ni alienígena. Somos nosotros, Jake. La conciencia humana expandiéndose más allá de las limitaciones del espacio tridimensional. Nuestros ancestros conocían estos ciclos, construían monumentos y realizaban ceremonias para prepararse, pero la humanidad moderna ha olvidado ese conocimiento antiguo. Crowfeather se inclinó hacia adelante en su silla. Las historias de tu abuela sobre las cuevas bajo las tierras baldías no son solo folclore. Son guías de navegación, instrucciones para cuando los límites se disuelvan. Los espíritus de los que habla, los que vigilan la tierra, son exploradores de lo que está por venir. Pensé en las advertencias de mi abuela cuando acepté este trabajo, en su insistencia de que hay lugares que es mejor dejar sin perturbar. Ella sabe el conocimiento ancestral sigue vivo en algunas familias. Por eso necesitamos a personas como tú. La convergencia será traumática para la mayoría de la humanidad. Pero las comunidades indígenas han mantenido suficiente conexión con los antiguos caminos como para servir de puentes, maestros, guías. Tommy Bear Cloud se sentó frente a mí, luciendo exactamente igual que en las fotografías ocultas. La instalación en la superficie cumple múltiples propósitos. Identifica personas con los perfiles genéticos y psicológicos adecuados. Evalúa sus reacciones ante encuentros sobrenaturales controlados y al mismo tiempo sirve de tapadera para nuestro trabajo real aquí abajo. Construir la infraestructura para lo que viene después. Cuando las barreras caigan por completo, la realidad se volverá fluida. Los pensamientos se manifestarán como objetos físicos. Las emociones moldearán el paisaje. La conciencia humana se expandirá hasta abarcar múltiples dimensiones a la vez. La voz de Tommy no mostraba miedo, sino entusiasmo. La mayoría de las personas no están preparadas para ese tipo de transformación. Necesitarán guías, maestros, espacios seguros donde adaptarse. Rodríguez me entregó una carpeta llena de planos técnicos y diseños de construcción. Estamos construyendo centros de transición en 12 ubicaciones de América del Norte. Instalaciones subterráneas diseñadas para proteger y educar a las personas durante el periodo de convergencia. El sitio de Badland es el prototipo. Estudié los planos, reconociendo los túneles y cámaras que había visto esa noche, pero los dibujos mostraban ampliaciones que aún no había explorado. Salones enormes que podían albergar a miles de personas, talleres para enseñar manipulación dimensional, cámaras de meditación diseñadas para facilitar la expansión de la conciencia. ¿Cuánto tiempo tenemos? 3 años, tal vez 4. María dice que las señales se están acelerando, los sitios de emergencia están cada vez más activos. Gente común empieza a tener encuentros que no pueden ignorar ni olvidar. Las explicaciones de siempre ya no funcionan. Un suave timbre resonó en la sala circular y Crowfeather miró su reloj. Tu patrulla de las 5 en punto. Pete te estará esperando. Pete. Casi había olvidado el mundo en la superficie. ¿Él es humano? Sí, pero está comprometido. Crenshaw tiene ganchos psicológicos en su mente. Lo mantiene funcional con una combinación de medicación y condicionamiento. Él cree que protege a las personas de los especímenes, pero en realidad está protegiendo la historia de encubrimiento. Crowfeather se puso de pie. No es malvado, solo limitado.
La operación en la superficie necesita personas que puedan funcionar dentro de la realidad convencional. Mientras regresábamos al ascensor, vi más de la instalación subterránea. Laboratorios donde personas trabajaban en proyectos que mezclaban tecnología avanzada con artesanías tradicionales indígenas. Bibliotecas llenas de libros y lenguas que no reconocía. Jardines donde las plantas crecían bajo soles artificiales, con hojas que mostraban colores que no existen en el espectro visible. ¿Y ahora qué?, pregunté al llegar al ascensor. Terminas tu turno, sigues patrullando, cumples las reglas, mantienes la ilusión, pero cuando estés listo para saber más, el ascensor estará aquí. Y eventualmente, cuando llegue el momento, nos ayudarás a preparar a tu comunidad para lo que viene. Rodríguez me entregó un pequeño dispositivo que parecía un buscapersonas, comunicador de emergencia. Si algo sale mal en la superficie, si Pete u otro miembro del personal empieza a comportarse de forma extraña, úsalo. Monitoreamos los niveles de la superficie constantemente. El viaje de regreso al nivel B1 en el ascensor pareció mucho más corto que el descenso. Al abrirse las puertas en la oficina de mantenimiento, todo estaba tal como lo había dejado. El calentador de agua zumbaba tranquilamente y los paneles eléctricos mostraban lecturas normales. Pero yo cargaba el peso de un conocimiento nuevo, y la talla de madera en mi bolsillo se sentía como un talismán que me conectaba a un mundo oculto bajo el que creía conocer. A las 5:02 am, contacté a Pete por radio para comenzar la patrulla final. Copiado, Whitehorse. ¿Cómo vas? La primera noche puede ser difícil. Observé los pasillos familiares, las cámaras de seguridad, las puertas de contención que ahora sabía no guardaban más que sombras y grabaciones. Los verdaderos monstruos no estaban aquí abajo. Eran quienes habían convencido al mundo de que la conciencia era limitada, de que la realidad era fija, de que la humanidad estaba sola en el universo. Todo bien, le dije a Pete. Estoy aprendiendo mucho, y por primera vez desde que llegué a la instalación lo decía en serio. La patrulla final se sintió como caminar por el set de una película. Cada puerta, cada cámara, cada unidad supuestamente segura me parecía ahora un montaje elaborado. Hice mi trabajo. Revisé cerraduras, monitoreé temperaturas, anoté observaciones mientras mi mente procesaba todo lo que había aprendido en las profundidades. En el sector A me detuve frente a la puerta 7. La entidad dentro había guardado silencio. Ya no intentaba hablar conmigo. A través de la estrecha ventana de observación no veía más que oscuridad, pero sentía que una tensión intensa se posaba en mí como el calor de un horno. «Ya lo sabes», susurró una voz apenas audible incluso con el atenuador de sonido. «La verdad lo cambia todo, ¿verdad?» No respondí, pero la voz continuó de todos modos. Pete notaría el cambio en mí. Está entrenado para reconocer las señales. La operación en superficie requiere ciertos estados psicológicos específicos para funcionar correctamente. Y yo ya no estaba operando dentro de los parámetros aceptables. Eso me hizo detenerme a pensar. Si Pete podía detectar cambios en mi comportamiento, ¿cuánto tiempo pasaría antes de que los verdaderos controladores de la instalación, quienes quiera que fueran, decidieran que yo era una amenaza? Terminé la inspección del sector A y me dirigí al sector B. El búfalo del recinto B1 estaba inmóvil en el centro de su espacio, pero sus ojos seguían mis movimientos con una inteligencia inquietante. El imitador del suelo en B2 se había acomodado en lo que parecían ser letras o símbolos, aunque desde ese ángulo no podía distinguir su significado. Pero fue el recinto B3 el que me hizo detenerme en seco. La criatura humanoide ya no estaba. El hábitat que la había contenido durante meses, según los registros, ahora estaba vacío, salvo por unos huesos esparcidos que definitivamente no estaban allí durante mi patrullaje anterior. Miré mi reloj. Eran las 5:23 am. Había estado bajo tierra menos de una hora, pero de alguna forma la línea de tiempo no tenía sentido. Activé la radio. Control, aquí Caballo Blanco. Tengo una situación en el sector B, estática. Luego, la voz de Pete, aunque con tensión. Adelante, Jake. El B3 parece estar vacío. El espécimen no está visible en el recinto. Una larga pausa. ¿Estás seguro? Revisa las esquinas, los puntos ciegos.
Hice un barrido visual minucioso, aunque ya sabía lo que iba a encontrar. Confirmado, vacío. No hay rastro del espécimen. Jake, necesito que regreses a la estación de guardia de inmediato. No investigues más. No entres en ningún recinto. Mientras regresaba por la instalación, noté otros cambios. Luces de emergencia que juraría no estaban allí antes. Nuevas cámaras de seguridad en rincones que antes estaban vacíos. Las paredes mismas parecían distintas. Pintura más fresca, una temperatura de color diferente bajo los tubos fluorescentes. La estación de guardia también se sentía extraña. Todo estaba en su lugar, pero la disposición era ligeramente incorrecta, como si alguien hubiera recreado la sala a partir de fotografías y no de la memoria. Pete me esperaba cuando llegué, pero algo en su postura me hizo llevar instintivamente la mano al comunicador de emergencia que me había dado Rodríguez. Noche dura, dijo Pete, sin mirarme directamente. Los primeros turnos siempre son difíciles, mucho que procesar, mucho que aprender. El espécimen del B3 fue transferido durante tu descanso. Decisión administrativa. A veces pasa con los sujetos más volátiles. La voz de Pete no tenía inflexión, como si estuviera leyendo un guión. Probablemente estabas en el baño cuando pasó el equipo de transporte. Yo no había estado en el baño. Había estado 4 niveles bajo tierra hablando con personas que se suponía que estaban muertas o locas, pero algo en la forma de hablar de Pete me advirtió que no debía contradecir su explicación. «Tiene sentido», respondí. «¿Debería ser un informe?» «Ya está hecho». La empresa prefiere manejar las transferencias de especímenes internamente. Pete se volvió hacia mí y por un instante sus ojos reflejaron la luz como los de un animal. ¿Cómo te sientes, Jake? ¿Algún estrés inusual, confusión, alucinaciones auditivas? La pregunta era demasiado específica, demasiado cargada de intención. Me obligué a aparentar tranquilidad, más que nada cansancio. Noche larga, mucha información nueva. Eso es normal. El aislamiento puede jugarle trucos a tu percepción. Lo importante es mantener documentación clara y seguir los procedimientos establecidos. Pete me entregó un portapapeles con lo que parecía ser un formulario de evaluación psicológica. Evaluación estándar de fin de turno. Es rutina. Leí las preguntas. ¿Ha experimentado fenómenos auditivos inusuales durante su turno? ¿Ha observado comportamientos anómalos en los especímenes contenidos? ¿Ha encontrado personal no autorizado o accedido a áreas restringidas? Cada pregunta parecía una trampa. Rellené el formulario con respuestas cuidadosamente neutras, consciente de que Pete observaba cada uno de mis movimientos. Al terminar, revisó mis respuestas y asintió con aprobación. Buen trabajo esta noche, Jake. Te estás adaptando bien al entorno. El supervisor del turno diurno te informará sobre cualquier cambio en los protocolos. Mientras Pete se preparaba para irse, tomé una decisión. ¿Qué pasó con William Crowfeather? Pete se quedó inmóvil con la mano en el picaporte. Durante varios segundos no se movió ni dijo nada. Cuando por fin se giró, su expresión estaba completamente en blanco. No me suena ese nombre. ¿Te refieres a un ex empleado? El tipo que trabajaba aquí antes que Rodríguez. Lakota. Buen tallador. No recuerdo haber mencionado a nadie con ese nombre. Tal vez lo estás confundiendo con otra persona. La voz de Pete había adoptado nuevamente ese tono de guión leído. La memoria puede ser poco fiable durante los turnos nocturnos. Fatiga, privación sensorial, aislamiento, estrés. Asentí, pero guardé en mi memoria su reacción. El Pete que me había mostrado los archivos del personal habría sabido exactamente a quién me refería. Esta versión parecía estar operando con un conjunto completamente diferente de recuerdos. Después de que Pete se fue, me quedé solo en la estación de guardia, rodeado de tecnología que podía o no estar mostrándome la realidad. El comunicador de emergencia pesaba en mi bolsillo, pero dudé en usarlo. Si la instalación en la superficie estaba bajo vigilancia, y casi con seguridad lo estaba, cualquier comunicación con la operación subterránea podría exponer ambas redes. En lugar de perder el tiempo, abrí mi cuaderno de registro y comencé a redactar el informe oficial de mi turno. Pero, entre las líneas dedicadas a normas, observaciones y procedimientos rutinarios, documenté todo lo que realmente había vivido. Las conversaciones con la Puerta 7,
el hallazgo de las fotografías de Tommy, las inconsistencias en el comportamiento de Pete, los cambios en el sector B. A las 6 en punto de la mañana, llegó la supervisora del turno diurno. La doctora Sarah Hawkins era una mujer menuda de unos 50 años, con el cabello encanecido y gafas de montura metálica. Parecía una tía amable, de esas que hornean galletas para recaudar fondos en la iglesia y se ofrecen como voluntarias en refugios de animales. Pero cuando me estrechó la mano, su apretón fue lo bastante firme como para hacer crujir nudillos. Jake Whitehorse, ¿cómo fue tu primera noche? Instructiva, respondí entregándole mi cuaderno completado. Ella hojeó las páginas, deteniéndose de vez en cuando para leer alguna entrada específica. Eres minucioso. Aprecio la atención al detalle, dijo, mirándome por encima de las gafas. ¿Tienes alguna pregunta sobre procedimientos, protocolos, medidas de seguridad? Solo una. ¿Cuál es la tasa de rotación normal del personal de seguridad? La doctora Hawkins sonrió, pero la expresión no le llegó a los ojos. Más baja de lo que podrías imaginar. Descubrimos que quienes se adaptan bien a nuestro entorno suelen quedarse a largo plazo. Se convierte casi en una vocación, en un propósito difícil de encontrar en otro lugar. Y quienes no se adaptan reciben excelentes paquetes de indemnización y cartas de recomendación muy favorables para puestos más acordes a su temperamento. Nos ocupamos de nuestra gente, Jake, incluso cuando deciden que este trabajo no es para ellos. Me acompañó hasta la salida, haciendo comentarios triviales sobre el clima y el estado de las carreteras locales. Pero podía sentir cómo evaluaba cada palabra, cada gesto, cada microexpresión. La evaluación psicológica no había terminado con la partida de Pete. Seguía en curso, probablemente grabada y con seguridad analizada. Afuera, la mañana de octubre era fresca y clara. El amanecer pintaba las tierras baldías en tonos dorados y rojizos que me recordaban las colchas de mi abuela. Por un instante, casi pude olvidar la instalación a mis espaldas, las cámaras subterráneas, el peso del conocimiento que retumbaba en mi pecho como piedras tragadas. Pero mientras conducía de regreso a Wall, no dejaba de mirar por el espejo retrovisor. No por miedo a ser seguido. Estaba razonablemente seguro de que querían que regresara. Lo hacía buscando señales de que el mundo en la superficie no fuera tan ilusorio como las cámaras de contención que había dejado atrás. Mi abuela estaba despierta cuando llegué, sentada en el porche con una taza de café y un cigarrillo. Observó mi rostro mientras subía los escalones, leyendo señales que yo mismo no sabía que mostraba. ¿Noche difícil?, preguntó en Macacota. ¿Noche extraña?, respondí en el mismo idioma. Ella sintió como si eso confirmara algo que ya sospechaba. Tu bisabuelo solía contar historias sobre los lugares profundos. Decía que había gente ahí abajo que recordaba los viejos acuerdos, los tratados hechos antes de que llegaran los blancos. Tratados con cosas que no eran del todo humanas. Me senté a su lado, agotado, pero demasiado alterado para dormir. ¿Qué tipo de acuerdos? Equilibrio, reciprocidad, ayuda mutua en tiempos de cambio, dijo exhalando humo hacia el aire de la mañana. Decía que esas personas aún cumplían su parte del trato, incluso después de que todos los demás olvidaran con quién habían pactado. El comunicador de emergencia vibró una vez contra mi pierna y luego guardó silencio. Un recordatorio de que ahora estaba conectado a dos mundos. El de arriba, donde gente como Pete mantenía cómodas ilusiones, y el de abajo, donde refugiados del futuro se preparaban para transformaciones que lo cambiarían todo. Miré hacia las tierras baldías, ese paisaje ancestral que había sido testigo de incontables cambios durante millones de años. En algún lugar bajo esa tierra marcada, William Crow Feather y los demás estaban construyendo algo que tal vez preservara la conciencia humana a través de la próxima transformación. Y en algún lugar arriba, la doctora Hawkins probablemente revisaba mi perfil psicológico, decidiendo si estaba listo para la siguiente fase del reclutamiento. El sol subió más en el cielo, calentando el porche y haciendo que mis párpados pesaran. Pero antes de entrar a dormir, saqué la talla de madera y se la mostré a mi abuela. La examinó con cuidado, pasando los dedos sobre los detalles tallados. Cuando me la devolvió, su expresión era solemne. «Es un buen trabajo»,
estilo tradicional, pero hecho con un conocimiento nuevo, dijo, mirándome directamente. Ten cuidado, nieto. Hay caminos que una vez que empiezas a recorrerlos, ya no tienen vuelta atrás. Guardé la talla en el bolsillo y entré en la casa. Sabía que tenía razón, pero también sabía que nunca había sido realmente una opción dar marcha atrás. No para mí, ni para nadie que hubiera visto lo que se escondía bajo la superficie del mundo. La convergencia venía, estuviéramos preparados o no. La única pregunta era si la humanidad la enfrentaría con sabiduría o con miedo. Dormí 4 horas y desperté con el sonido de helicópteros. Desde la ventana de mi habitación vi 3 aeronaves negras sobrevolando la instalación a lo lejos. Se movían con precisión militar, manteniendo una formación perfecta mientras barrían el perímetro. Mi abuela estaba de pie en la cocina, observándolos con los binoculares que solía usar para ver aves. Empezaron hace aproximadamente 1 hora, dijo cuando me uní a ella. Eran helicópteros grandes, no los habituales de transporte. El comunicador de emergencia vibraba sobre mi mesita de noche. Lo tomé y encontré un mensaje de texto. Operación en la superficie comprometida. Mantenga la rutina normal. No regrese antes de tiempo. Mi turno no debía comenzar hasta dentro de 6 horas, pero algo claramente había salido mal en la instalación. Preparé café e intenté procesar lo que estaba viendo. La presencia de helicópteros sugería una intervención federal. ¿El FBI? ¿Inteligencia militar? Alguien con mucha autoridad había decidido que la instalación requería atención inmediata. Mi abuela me pasó los binoculares. Mira el área de estacionamiento, dijo. A través de los lentes vi un convoy de camionetas blancas estacionadas cerca del edificio administrativo. Hombres con trajes se movían entre los vehículos y la entrada de la instalación, cargando maletines de equipo y cajas de documentos. Desde esa distancia parecían insectos alrededor de una colmena alterada. Están limpiando la casa, dije. La pregunta es si están deshaciéndose de pruebas o de testigos. El pensamiento me heló la sangre. Pete, el Dr. Hawkins, los guardias del turno diurno, fuera lo que fuese que estuviera ocurriendo ahí abajo, probablemente estaban atrapados en medio. Y si los agentes federales descubrían los niveles subterráneos, toda la operación de Crow Feather estaría en riesgo. Sonó mi teléfono. Número desconocido, pero reconocí la voz de inmediato. Jake, habla la Dr. Hawkins. Necesito que vengas antes para una sesión informativa de emergencia. Ha habido ciertos acontecimientos durante la noche que requieren protocolos de seguridad adicionales. ¿Qué tipo de acontecimientos? Prefiero hablarlo en persona. ¿Puedes estar aquí antes de las 2 de la tarde? Miré la hora. Era la 1:15. Estaré allí, respondí. Excelente. Usa la entrada norte y pregunta por el Dr. Martínez. Él te acompañará a la sala de reuniones. Después de colgar, me quedé mirando el teléfono. La Dr. Hawkins sonaba tranquila, profesional, completamente normal, pero la presencia federal sugería que nada era normal. O no sabía lo que ocurría, o estaba jugando un juego muy peligroso. Me puse el uniforme de seguridad y salí hacia la camioneta. Mientras conducía hacia la instalación, el comunicador de emergencia volvió a vibrar. Dr. Martínez no pertenece al personal de la instalación. Abortar si es posible. Demasiado tarde. Ya estaba comprometido con la reunión y dar la vuelta ahora solo confirmaría cualquier sospecha que hubiera desencadenado la investigación. Mi mejor opción era interpretar el papel del guardia nocturno ignorante atrapado en eventos que no comprendía. La entrada norte estaba custodiada por 2 hombres con trajes oscuros que examinaron mi identificación con una eficacia ensayada. Uno de ellos habló por micrófono de garganta antes de hacerme señas para pasar. Dentro de la instalación, todo se sentía distinto, más pequeño, más cerrado, como si las paredes se hubieran acercado mientras no miraba. El Dr. Martínez me esperaba en el vestíbulo. Hispano de unos 40 años, con un físico que sugería un pasado militar. Su apretón de manos fue firme pero breve, y sus ojos no dejaban de moverse, escaneando constantemente el entorno en busca de amenazas u oportunidades. Señor Whitehorse, gracias por venir antes. Sé que esto altera su rutina habitual. No hay problema. La Dr. Hawkins mencionó nuevos protocolos de seguridad, entre otras cosas.
Martínez me condujo por pasillos que nunca había visto, pasando por oficinas llenas de personas empacando archivos en cajas. Estamos llevando a cabo una revisión completa de las operaciones de la instalación. Parte de eso implica entrevistar a todo el personal sobre sus experiencias y observaciones. La sala de reuniones era pequeña, sin ventanas, con una mesa metálica y 3 sillas. Martínez me indicó que me sentara mientras él permanecía de pie. Una posición clásica de interrogatorio diseñada para establecer dominio psicológico. Comencemos con anoche, su primer turno en solitario. ¿Cómo fue? Le di la misma versión pulida que ya había compartido con Pete y la Dr. Hawkins. Patrullas de rutina, revisiones de equipos, ningún incidente inusual. Martínez escuchaba sin interrumpir, haciendo anotaciones ocasionales en una tableta. ¿Observó algún comportamiento anómalo de los especímenes contenidos? Ruidos, arañazos, movimientos, vocalizaciones. Hicieron ruido, arañaban, se movían, lo que parecía ser vocalizaciones. Pete dijo que era normal. ¿Alguno intentó comunicarse directamente con usted? La pregunta era lo suficientemente específica como para sugerir que sabían que algo había ocurrido. Evalué mis opciones y decidí contar una verdad parcial. Algo en el sector A me habló. Sabía mi nombre, hizo comentarios sobre la instalación. Informé a Pete. ¿Qué le dijo Pete sobre esas comunicaciones? Que los especímenes a veces captan información por medios desconocidos, ondas de radio o telepatía. Me dijo que no interactuara con ellos. Martínez tomó más notas. ¿Siguió ese consejo? Lo intenté, pero lo que había tras la puerta 7 fue persistente. Siguió hablando aunque yo no respondiera. ¿Qué le dijo? Este era el momento crucial. ¿Qué sabían ellos? ¿Y qué podía revelar sin exponer la operación subterránea? Decidí ofrecer información que pudieran verificar con las grabaciones de seguridad. Habló sobre guardias anteriores. Mencionó a alguien llamado Rodríguez. Dijo que había visto algo que no debía. También mencionó a alguien llamado Crowfeather. La expresión de Martínez no cambió, pero dejó de escribir. ¿Qué dijo sobre William Crowfeather? Que había descubierto algo sobre la instalación, que todavía estaba aquí, en algún lugar. Sostuve la mirada de Martínez. Le pregunté a Pete sobre eso más tarde, pero dijo que no sabía el nombre. ¿Y qué pensaste de la respuesta de Pete? ¿Creíste que estaba mintiendo o que alguien había alterado su memoria? Martínez dejó su tableta a un lado y se recargó contra la pared. Señor Whitehorse, lo que estoy a punto de decirle es información clasificada. La instalación en la que ha estado trabajando no es lo que aparenta ser. Forma parte de una operación más grande que involucra entidades y fenómenos que existen fuera del entendimiento científico convencional. Intenté parecer sorprendido. ¿Quiere decir que los especímenes son reales? Pensé que podrían ser algún tipo de tecnología experimental. Son reales, pero no están aquí en contra de su voluntad. Son socios en un programa de investigación que abarca múltiples dimensiones y líneas temporales. Los guardias de seguridad no están protegiendo a las personas de ellos. Ustedes los están protegiendo a ellos de personas que explotarían su conocimiento con fines perjudiciales. Era una versión de la verdad que no había anticipado. Martínez estaba revelando información que coincidía con lo que Crowfeather me había dicho, pero desde una perspectiva diferente. Los agentes federales no estaban cerrando la operación, la estaban tomando. ¿Qué pasó con los guardias anteriores? La mayoría fue reclutada para programas clasificados. Sus desapariciones fueron simuladas para mantener la seguridad operativa. William Crowfeather, por ejemplo, actualmente trabaja en una instalación similar en Colorado. Pedro Rodríguez está en nuestra división de investigación en Nevada. Martínez sacó su teléfono y me mostró fotografías recientes. Crowfeather y Rodríguez se veían sanos, comprometidos, trabajando en laboratorios llenos de equipos que no reconocía. Pero había algo en las imágenes que se sentía mal, demasiado perfectas, demasiado cuidadosamente compuestas. El problema, continuó Martínez, es que parte del personal se ha rebelado. Se han convencido de que nuestra investigación representa una amenaza para la humanidad y están trabajando para sabotear el programa desde dentro. Creemos que han hecho contacto con usted. No entiendo. Alguien dejó una figura tallada de madera en el bolsillo de su chaqueta.
Alguien le proporcionó un dispositivo de comunicación no autorizado. Alguien le dio códigos de acceso a áreas restringidas de la instalación. La voz de Martínez seguía siendo calmada, pero su postura se volvió más amenazante. Le ofrecemos una elección, señor Whitehorse. Únase oficialmente al programa. Ayúdenos a localizar a los elementos rebeldes y participe en un trabajo que transformará el entendimiento humano de la realidad. O continúe colaborando con personas que están poniendo en riesgo ambas operaciones. El comunicador de emergencia estaba silencioso contra mi pierna, o el equipo subterráneo mantenía silencio radial, o la gente de Martínez había encontrado la forma de bloquear sus señales. Estaba solo, forzado a tomar una decisión que afectaría no solo mi futuro, sino el destino de ambas operaciones enfrentadas. ¿Qué exactamente quieren que haga? Regrese a sus funciones normales. Continúe con las patrullas de seguridad. Mantenga la rutina. Pero cuando los elementos rebeldes vuelvan a hacer contacto, y lo harán, repórtelo de inmediato. Ayúdenos a identificar sus instalaciones subterráneas, su personal, sus planes. Martínez me entregó una tarjeta de presentación con solo un número de teléfono impreso. Llame a ese número en cualquier momento, día o noche. Tendremos un equipo de respuesta listo en minutos. Guardé la tarjeta en el bolsillo, ganando tiempo para pensar. ¿Y si me niego? Entonces será trasladado a otro puesto, en un lugar seguro, cómodo, pero aislado de cualquier información u operación sensible. Será bien compensado por su discreción, pero su autorización de seguridad será revocada de forma permanente. No muerto, observé. No desaparecido, solo contenido como los especímenes de arriba. Quizá eso decía algo sobre las verdaderas motivaciones de Martínez, o quizá solo era mejor relaciones públicas. Necesito tiempo para pensar en esto. Por supuesto, regrese para su turno habitual esta noche. Tómese el tiempo para observar, escuchar y evaluar lo que le dicen distintas personas. Martínez se dirigió hacia la puerta. Pero recuerde, hay decisiones que no pueden deshacerse. Algunos caminos, una vez tomados, conducen a lugares de los que no se puede regresar. Mientras me escoltaba de regreso al área de estacionamiento, podía ver que la operación de limpieza estaba en pleno desarrollo. Camiones transportando equipos, agentes cargando cajas de archivos, técnicos desmantelando sistemas de vigilancia. Fuera lo que fuese la instalación antes de ese día, ahora se estaba transformando en otra cosa. Los helicópteros se habían ido, pero su ausencia se sentía más ominosa que su presencia. Como depredadores que habían terminado su caza y regresaban satisfechos a sus guaridas. Conduje de regreso a casa a través de las tierras baldías, atravesando el paisaje eterno que había sido testigo de este mismo patrón incontables veces. Viejos poderes cediendo ante nuevos, órdenes establecidos desmoronándose para dar paso a lo que viniera después. La convergencia se estaba acelerando. La pregunta era, ¿qué versión del futuro emergería del caos? Mi abuela murió en el solsticio de invierno, pacíficamente mientras dormía. El funeral reunió a parientes de 3 estados. Personas que no veía desde la infancia se reunieron para honrar a una mujer que había dedicado su vida a preservar conocimientos antiguos en un mundo que prefería olvidar. Durante el velorio, mi primo David me apartó a un lado. Trabajaba en construcción en Denver, construyendo condominios de lujo para ejecutivos tecnológicos que viajaban diariamente a Boulder. Pero lo que me dijo no tenía nada que ver con bienes raíces. El mes pasado pasó algo raro, me contó. Estábamos excavando para una cimentación en las estribaciones y encontramos algo que no debía estar allí. Una estructura de concreto, tal vez de unos 60 años, con pasillos que se extendían más profundo de lo que nuestro equipo podía medir. Bebió un sorbo de café, con la mirada perdida en el recuerdo. La compañía detuvo el proyecto esa misma noche. Dijeron que habían golpeado una tubería principal de agua, pero en esa zona no hay ninguna. Mantuve el rostro neutral, aunque el pulso se me aceleró. ¿Qué pasó con el sitio? Lo compró una empresa privada ese mismo día. Pago en efectivo, sin inspecciones, sin documentación rastreable. Trajeron cuadrillas que trabajaban únicamente de noche, con equipos que nunca había visto antes. David bajó la voz. Pero aquí está la parte extraña.
3 de nuestros trabajadores, todos Lakota, recibieron ofertas de trabajo de esa nueva empresa. Buenas ofertas, muy buenas. Ahora todos trabajan bajo tierra, haciendo algo de lo que no pueden hablar. Esa noche, solo en la casa de mi abuela, encontré su diario oculto detrás de unas tablas sueltas en el closet del dormitorio. Las entradas se remontaban a 40 años atrás, escritas en una mezcla de inglés y Lakota, documentando conversaciones con personas que llegaban bajo el amparo de la noche. El nombre de William Crowfeather aparecía con frecuencia, junto con otros que reconocí del centro subterráneo. Ella lo había sabido todo: la convergencia, los sitios de preparación, el reclutamiento de pueblos indígenas para servir como puentes entre mundos. Sus relatos sobre los lugares profundos no eran folclore, sino informes de inteligencia de una red que abarcaba generaciones. La última entrada estaba fechada 2 días antes de su muerte. Jake ha tomado su decisión. El camino hacia adelante es más difícil que el camino de regreso, pero conduce a lugares donde nuestra gente será necesaria. Los agentes que creen que pueden controlar lo que se avecina son niños jugando con fuerzas que no comprenden. Cuando las barreras caigan, su tecnología será inútil. Solo quedará el conocimiento antiguo. A la mañana siguiente conduje de regreso a las Badlands, siguiendo caminos que parecían distintos bajo la luz invernal. La instalación había desaparecido, no abandonada ni demolida, sino físicamente ausente, como si nunca hubiera existido. El terreno donde estuvo estaba cubierto de pasto de la pradera y nieve, sin marcas de construcción ni señales de alteración. Pero la entrada de mantenimiento seguía allí, oculta tras un pliegue del paisaje que mis ojos ya sabían reconocer. El ascensor respondió al mismo código de acceso, llevándome a niveles que vibraban con una actividad intensificada. Crowfeather me esperaba en la sala circular junto a decenas de personas que no conocía. Las paredes mostraban mapas de sitios por toda América del Norte, cada uno marcado con cronogramas de construcción y necesidades de personal. La red de tu abuela ha estado muy ocupada, dijo, entregándome una tableta con los detalles de la asignación. 15 nuevas instalaciones entrarán en operación en los próximos 6 meses. Necesitaremos personal con experiencia para gestionar la transición. ¿Y qué pasa con Martínez y su gente? Aún nos buscan, pero están mirando en la dimensión equivocada. La operación en la superficie siempre fue temporal, diseñada para identificar y reclutar a ciertas personas. Ahora esa fase está completa, sonrió Crowfeather. Además, cuando ocurra la convergencia, su distinción entre autorizado y no autorizado dejará de tener sentido. Acepté la asignación, gerente de instalaciones para un sitio en construcción bajo la reserva Pine Ridge. El trabajo sería desafiante, peligroso y completamente ajeno a la realidad convencional. Pero mi abuela me había preparado para este momento sin que yo lo supiera, enseñándome a través de historias y tradiciones que se convertirían en habilidades de supervivencia en un mundo transformado. Afuera, la nieve seguía cayendo sobre las Badlands, cubriendo el paisaje ancestral con el silencio del invierno. Pero bajo el suelo helado, la construcción continuaba en cámaras destinadas a albergar a la humanidad durante su próximo salto evolutivo. La convergencia se acercaba, nos preparáramos o no. Al menos ahora, algunos estaríamos listos. Los monstruos nunca habían estado en las jaulas. Eran ellos quienes las construyeron, convencidos de que la realidad podía controlarse mediante la fuerza y la vigilancia. Cuando las barreras finalmente cayeran, aprenderían la diferencia entre poder y sabiduría. Pero para entonces ya sería demasiado tarde para lamentarse.